Bien, pues continuamos en nuestro programa. Son las 3 de la tarde con 29 minutos. Y fíjese usted, tenemos más información. Carlos Pascual, ex embajador de los Estados Unidos en México, reveló ante el Congreso de su país que planean establecer un sistema eléctrico hemisférico con grandes beneficios para las transnacionales estadounidenses. Miren nada más, el pasado 11 de abril, Pascual, quien ahora es jefe de energía, desde luego del Departamento de Estado de los Estados Unidos, presentó a la Cámara de Representantes un documento donde detalla que hay un proyecto denominado Connected America, en el que las empresas de su país, desde la frontera con México hasta la Tierra del Fuego, es decir, continental, por aquello de la doctrina Monroe, pueden establecer un sistema eléctrico que representa un negocio de 1.4 billones con B. Y así como esto, también el Congreso de los Estados Unidos aprobaron la reforma energética de nuestro país, casi como un año antes de que se aprobara en el nuestro. Es decir, cuando los senadores y diputados de nuestro país todavía ni empezaban a discutirlo, en el Congreso de los Estados Unidos ya los representantes habían aprobado esta reforma. Y bien, para hablar acerca de este tema, pues hacemos contacto hasta la Ciudad de México con el senador Manuel Bartlett Díaz, un senador de muchísima trayectoria política en nuestro país, secretario de varias dependencias, de varias secretarías de Estado, exgobernador y ahora senador por el PT, el licenciado Manuel Bartlett Díaz, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Don Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto oírlo. Igualmente nos da muchísimo gusto que nos haya aceptado esta llamada para esta conversación. Don Manuel, estamos hablando acerca de la reforma energética en nuestro país. Sí. Y estamos hablando de este proyecto también, pues, enlazado del Departamento de Energía, el jefe del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que presentó a la Cámara de Representantes ya esta iniciativa, al Congreso de los Estados Unidos presentó esta iniciativa de establecer un sistema eléctrico hemisférico, es decir, desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego. ¿Esto va en sintonía con la reforma energética, señor senador? Bueno, mira, la reforma energética que aprobó el Congreso mexicano hace unos días es una imposición descarada de los Estados Unidos en un pacto con Peña Nieto. Peña Nieto, desde que buscaba la candidatura a la presidencia de la República, unos días antes de que se decidiera, él anunció en una reunión de empresarios que había que quitarnos de ataduras y de chalecos de fuerza ideológicos y que había que ver la posibilidad de establecer la apertura para que hubiera inversión privada, siempre dijo durante todo el tiempo, en Pemex. Eso lo hizo en un momento en que empezaba la decisión sobre su campaña. Yo estoy seguro, porque conozco los procedimientos, que él llegó a un acuerdo con Estados Unidos antes de ser candidato. Y esa primera declaración que hizo, que luego no volvió a hacer hasta que ya lograron comprar la elección, esta es el producto de un pacto que hizo con Estados Unidos para lograr lo que han querido desde 1917, 1938 y 1900, la fecha del Tratado de Libre Comercio, siempre una lucha por volver a meterse en las empresas transnacionales norteamericanas y anglosajonas en general a explotar el petróleo mexicano. Esa es la reforma energética de México. No hay la menor duda. Hemos presentado los documentos, ese que han mencionado ustedes de Pascual. Sí. Lo presenté yo en la tribuna del Senado. Se los dije a los senadores, que ustedes lo que están haciendo, si van a votar por esto, es atender los intereses de los Estados Unidos. Y el abrir la electricidad a la inversión extranjera, que eso es lo que es una barbaridad, como lo es también lo de Pemex. Y les dije, ¿por qué? Porque es una de las 10 mejores empresas del mundo. Atiende a todo México, a un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, con selvas, con cordilleras, llega a todos lados y falta un poquitito para el 100%. Es la gran empresa que es producto de los mexicanos, enormes esfuerzos que se hicieron para construir la CFE, para interconectar a todo el país. Esa es una super empresa. No hay ninguna razón, les decía yo,
Lo que han venido a alegar de que es para establecer la competencia es una estupidez, ¿verdad? Es un servicio público y distribuir ese documento que están mencionando de Pascual. Sí. Porque esas son las razones, las verdaderas razones. Nunca demostraron por qué reformar la Constitución. Las razones son el pacto, el acuerdo con los Estados Unidos. En materia de electricidad, el objetivo es dominar todo el hemisferio, como lo dice abiertamente en ese documento Pascual, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y por lo que respecta a petróleo, es exactamente la misma demanda. Ahora, claramente presentamos otro documento del Senado norteamericano, en donde se analiza el problema que tienen para abastecer sus refinerías del Golfo de México, y establecen ahí la preocupación de que México ha dejado de estarles enviando 1,5 millones de barriles diarios, que acordó algún presidente traidor más, como Peña Nieto, de mandarles a los Estados Unidos 1,5 millones de barriles diarios a la reserva de los Estados Unidos. Y como empezó a decaer Cantarell y a tener menos producción, empezaron a enviarles menos de los 1,500,000 barriles. Eso se analiza también en el Senado de los Estados Unidos. Otra prueba más de qué es lo que significa esta reforma. Ellos están comentando en el Senado, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, es otro documento que presenté ahí abiertamente a los senadores y panistas y priistas, en donde se establece que ya habían hablado con Peña Nieto, porque eso de que no les mandáramos 1,5 millones de barriles diarios, pues tenía un problema serio, porque sus refinerías en el Golfo estaban perdiendo dinero y necesitaban 1,5 millones de barriles. Pero que ya habían hablado con Peña y ya se había comprometido Peña a hacer las reformas necesarias para que ellos entraran a México a garantizarse 1,5 millones de barriles diarios, porque México no puede solo. Pero que además, ¿qué tal si llegamos a 3,5 o a 4 millones próximamente? ¿Qué es lo que les interesa a los Estados Unidos? Otra razón clarísima de por qué es esta reforma, porque los Estados Unidos exigen 1,5 millones de barriles diarios y ellos consideran que lo pueden hacer directamente. Y eso es lo que se dio Peña Nieto. Por eso en la tribuna dije yo, todas estas pruebas, más otras más, demuestran que Peña Nieto no está operando, como dicen ellos, para garantizar la seguridad energética de México, sino para garantizar la seguridad energética de los Estados Unidos. Y eso, lo que hizo Peña Nieto es, y leí la Constitución, es traición a la patria. Peña Nieto consumó una traición a la patria, ayudado por el PRI y el PAN, ¿verdad?, que se sumaron en este ataque contra la nación mexicana por 2 razones, hemos dicho, 2, porque no hay más, discutidos punto por punto. Por una razón, los Estados Unidos logran presionar a un presidente débil como este, ¿verdad?, para que les abra la entrada que tanto han peleado. Y 2, la corrupción en la que están metidos los tecnócratas priistas y están metidos los tecnócratas de reciente cuño panistas. Este es un gran negocio de corrupción de la secretaria de Energía de Calderón, del secretario de Energía de Calderón, después la de Fox, en fin, todos ellos están metidos, y del lado del PRI, pues el gran capitán de esa corrupción se llama Videgaray. El secretario de Hacienda es un peón de una serie de inversiones y atracos que tienen a través del antiguo secretario de Hacienda, que es el que lo mandó, es el que tiene enormes fondos, ¿no? Enormes fondos ya, que están metidos con grandes empresas norteamericanas que han venido penetrando inconstitucionalmente. Una de ellas se llama Sempra, que está ahí al lado de ustedes en Baja California, que empezó para exportar electricidad de México a Estados Unidos con las reformas de Salinas, que reformó la ley para empezar a penetrar. Bueno, todos ellos están metidos en el negocio. Manejan las empresas, están privatizando los grandes complejos petroquímicos. Es un negocio corrupto de las élites panistas y de las élites priistas. Más
la asociación con los Estados Unidos. Esa es la reforma energética de Peña Nieto. Señor senador, ¿qué hacer ante una situación de esta naturaleza? ¿Qué poder tienen, digamos, en el Senado, ustedes que están en contra de la reforma? ¿Y qué es lo que están haciendo? Tengo entendido que interpusieron una denuncia. Sí, mira, en el Senado, ese amaciato entre el PAN y el PRI dan mayoría para reformar la Constitución. Y como el PAN y el PRI están a la derecha desde Salinas abiertamente, pues han venido gobernando juntos. Entonces defraudan a los votantes porque el PAN fue a pedir el voto para su candidata. Y resulta que con el pacto que tienen, pues apoyan a Peña Nieto. Los panistas que votaron por la señora Josefina, terminando votando por Peña Nieto. Y el PRD, que ya desde Calderón apoyaron la reforma energética de Calderón, que también votaron entonces, bueno, pues ahí hay algunos todavía que siguen pensando, como los Zambranos y compañía, que esa asociación sigue siendo buena. La relación de fuerzas en el Congreso no favorece a quienes están de acuerdo con la inmensa mayoría de los mexicanos. Afuera está la mayoría, no adentro. Adentro es una mayoría hechiza de gente que han traicionado a sus respectivos partidos. Los priistas, imagínate que todo lo que le quedaba al PRI era la esencia nacionalista original, pues con esto quedan como nada, como un partido de derecha, sin historia, sin un arraigo en el país para nada. La fuerza está afuera, y lo hemos dicho desde el principio. Tiene la gente que participar, tiene que despertar, porque es un desastre y será una gran tragedia para México que entre las grandes transnacionales petroleras a explotar el petróleo en el territorio nacional. Yo lo dije 1000 veces y no hay conciencia ni interés por defender el país en esa runza de senadores y de diputados que no defienden más que sus intereses. La entrada de la ExxonMobil, que es la empresa más grande del mundo, de la Shell, de la British Petroleum, a México significa la pérdida del territorio, porque ellas entran y se les conceden parte del territorio, bloques, y en esos bloques adquieren la exclusividad para explotar el petróleo y van a dominar pues todo. Cuando dominen Campeche, Tabasco, Tamaulipas, el Golfo de México, estas empresas no obedecen a nadie, son brazos del imperio norteamericano, eso es lo que son. Pero los brazos más peligrosos, ¿no? Bueno, pues claro. Vienen de organizar todas las guerras del siglo XX. Bueno, pues ahí entendemos qué es lo que son. La invasión a Irak, ¿cuál es el resultado? Bueno, miles y miles de muertos en esas guerras quirúrgicas, como dicen, miles y miles de iraquíes muertos, unos cuantos americanos, pero ya están explotando el petróleo, que es una de las reservas más importantes del mundo. Ahí está ¿quién? La British Petroleum, ahí está ExxonMobil. ¿Y qué pasó con Libia? Había que matar a un chavo que ridiculizan, el presidente, se meten, lo matan y se quedan con el petróleo de Libia, que es de los más valiosos. De manera que sabemos, esas son las empresas que entran, y entran con su propia seguridad, entran y establecen enclaves como lo hicieron antes de la explotación petrolera, dominan territorios enteros. Bueno, es una locura. Es una locura y no la debemos de permitir. El pueblo de México tiene que estar en pie de lucha. López Obrador, que tomó esa bandera desde la vez pasada en la reforma de Calderón, y ahora ha movilizado al país. Desgraciadamente el día de que se iniciaba la discusión en el Senado, ¿verdad?, le dio un infarto. Pero está ya repuesto y volveremos a la lucha, porque la única manera de defender lo nuestro es como se dice, como dicen, solo el pueblo puede defender al pueblo. Señor senador, vamos a hacer una brevísima pausa, pero le pediríamos si nos puede permitir en la línea un minutito nada más y regresamos para continuar esta conversación. ¿Cómo no? Aquí estoy. Gracias, señor senador. Nosotros aquí en 1490 Radio Net 1490